el campo de las bacterias anaerobias y vemos una bacteria que realmente no se busca mucho a nivel central. En provincia encontramos con relativa frecuencia, pero casi nunca se reporta, es subdiagnosticada. En muchos casos que vamos a ver en las formas cutáneas, sobre todo, que pasan desapercibidas y nadie le toma importancia. Ya se toma importancia cuando hay formas graves, donde hay alta mortalidad de un brote, recién ahí sale la noticia del carbunco. El carbunco está en toda la sierra y en parte de la selva incluso. Así que vamos a tener claro también acá algunas características de esta patología. También se le llama anthrax. No confundir con ese grupo de abscesos dorsales que salen unos chupos ahí en el diabético en la zona dorsal. Son varios abscesos que confluyen y forman uno como un absceso gigante. Eso es un anthrax. Pero acá es un sinónimo de anthrax también, pero realmente la palabra correcta es carbunco, porque justamente describe las características, cómo se ve la lesión cuando hay compromiso cutáneo. Otro tipo de sinónimos, podría poner en el examen también un sinónimo, porque ese caso clínico es tan evidente, pero cuando ven las claves no hay carbunco y ven una de esas y se confunden y no da con la respuesta correcta. Así de fácil puede ser, pero así de fácil se pueden confundir. ¿De acuerdo? Es una enfermedad muy antigua, desde épocas bíblicas se menciona, en la época egipcia, se llama peste maligna, y Hipócrates fue el que acuñó el término de carbunco, porque las lesiones tenían forma de carbón, y por eso fue llamado carbunco. En el siglo XVII una epidemia en Europa que mató casi la mitad de la población en esa época, y eso es muy peligroso porque al tener también esporas fue grandes brotes y toda la personal familiar y personal de salud que manipula un paciente con carbunco debe tomar profilaxis porque puede hacer también la enfermedad, como vamos a ver más adelante. Entonces se usa como arma biológica. Obviamente las esporas son muy resistentes a los brotes. Se ha demostrado en provincias, a veces hay ganado que se muere porque no está vacunado y se muere por carbunco. Algunos desgraciados venden la carne a la mitad de precio a sus vecinos. Algunos por ahí que son más conscientes lo entierran en un sitio abandonado, y se ha demostrado que después de años se ha desenterrado ese animal y se han encontrado esporas viables después de muchos años, sobre todo si fue una zona húmeda y oscura. Es una espora muy resistente y por eso se usa el bioterrorismo. La última vez que se reportó fue en 2001, cuando fue la guerra con Irak, en un sobre en Estados Unidos, y detectaron esporas de carburo. ¿De acuerdo? Se puede usar como bioterrorismo. Se encuentra en el suelo alta resistencia a la sequedad, a la luz ultravioleta, al calor, incluso a desinfectantes químicos, y como le dije, ya puede ser viable después de muchos años. Casi todos los ganados tienen la posibilidad, ganado que no ha sido vacunado puede tener la bacteria, como el ovino, el caprino, el bovino y el porcino incluso. El hombre es un huésped accidental por contacto con pieles de animales o con carne, con animal infectado, podemos llegar a ser el cuadro clínico. A nivel mundial, como es bastante frecuente, en los animales se reportan más de 60.000 y 20.000 humanos enfermos a nivel mundial. En África es frecuente, es una enfermedad zoonótica, y en el Perú hay algunos departamentos que sí lo reportan: Piura, Cajamarca, Libertad, la Sierra de Lima, Ica, Huancavelica y el Callao. ¿De acuerdo? Y básicamente es importante este dato que está abajo. También hay un alto componente laboral para tener riesgo. Ambiente agrícola, industrial. Como hay pacientes, un carnicero que vende carne, un camal ahí clandestino, como algún transportista de transporte de carga pesada, que por ahí tiene contacto con pieles de animales. Hay gente que compra y vende pieles de animales. Entonces pongo personas que pueden tener algún riesgo de contacto con ganado, obviamente con ganado que no ha sido vacunado oportunamente. Esta es la bacteria Bacillus anthracis. Ya lo dije, es aeróbico, a diferencia de las dos patologías anteriores, gram positivo como los anteriores, es porulado, pero no es móvil. ¿De acuerdo? También podría poner una foto de la bacteria o hablar de las características microbiológicas del mismo. Eso sí pregunto, lo que nunca pregunto en el tratamiento, así que ni vean el tratamiento. ¿De acuerdo? Sobre todo antibióticos. Miren las colonias de Bacillus anthracis.
en cabeza de medusa, porque miren cómo se parecen las colonias blanquecinas de esta bacteria. ¿De acuerdo? Se puede cultivar, tiene coloración gram positiva, eso es fácil de entender. Y ahí están los bastoncillos en cadena y las esporas teñidas que son más intensamente. Acá nuevamente vemos colonias blanquecinas en los medios de cultivo. Y entonces les decía que existen formas microbiológicas y algunas de tipo serológico para hacer diagnóstico, pero más que para hacer diagnóstico es para ver la virulencia de la cepa. Esta bacteria contiene algunos factores de virulencia que vamos a ver más adelante, el factor letal, el factor edema, que básicamente se combinan estos tres antígenos y la combinación de estos son los que dan las formas de presentación clínica. Sobre todo las que tengan las tres y sobre todo esté presente el factor letal, esas son las formas de presentación mucho más graves. Básicamente para eso me sirven estas cenizas, ver los títulos de anticuerpos séricos contra el antígeno capsular de esta bacteria. Se puede usar Western blot para aumentar la especificidad, microhemaglutinación, se puede ver también inmunodetención de toxinas en sangre, se puede hacer PCR, pero realmente a veces la lesión que uno ve, sobre todo las formas cutáneas, también se puede hacer un diagnóstico clínico cuando se hace una adecuada historia clínica. Hay que hacer varias pruebas y esta bacteria tiene además presencia de cápsula, positiva a la catalasa, es susceptible a la penicilina y produce endosporas, sobre todo aerobias, como ya había mencionado. Entonces básicamente la espora penetra por vía cutánea, que es la forma más frecuente. También puede entrar directamente por vía inhalatoria o también puede entrar por vía digestiva. ¿De acuerdo? Esas tres formas de presentación. Y en la primera, la forma cutánea por vía hematógena puede generalizarse. La vía pulmonar son formas graves, la vía digestiva también puede dar por vía hematógena diseminación y dar una que no es la cuarta forma de presentación, sino que básicamente es la complicación de la diseminación de las tres primeras. Esta bacteria puede ir al cerebro y causar un carbunco del sistema nervioso central con mortalidad por encima del 99%, porque cuando uno se da cuenta que tiene el problema, ya están llamando a la funeraria. Es altamente mortal la forma del sistema nervioso central. Aquí están los antígenos que le mencionaba, el antígeno protector, el factor edema y el factor letal. Cuando se combinan el protector y el edema son formas leves, cuando combinan con presencia letal son formas más graves, pero que tienen muy alta mortalidad cuando encuentran los tres antígenos. Cuando están presentes los tres, son formas mucho más graves, como ya he mencionado, que cuando se forman dos de estos. ¿De acuerdo? Es importante que tenemos claro básicamente eso. Hay otras cosas que vamos a olvidar por el tiempo, pero que básicamente está graficado las formas: cutánea por inoculación, intestinal por ingreso de alguna carne contaminada o algún alimento con las esporas. Y estas esporas también pueden entrar por vía respiratoria, inhalatoria. Estas se pueden generalizar, como les digo, y llegar al cerebro. Y cuando llegan al cerebro tienen una muy alta mortalidad, ya lo había mencionado. Acá también es lo mismo, básicamente entra la bacteria por piel, por intestino, por pulmones. Básicamente es absorbido por un macrófago y aparte de ahí, por vía linfática y luego hematógenas, se diseminan a cualquier órgano y obviamente son formas muy graves de presentación cuando no se detecta a tiempo. El más frecuente, el 95% de los casos, es la forma cutánea. La tasa de letalidad va del 5 al 20% de los casos confirmados. Inicialmente, los 3 a 5 primeros días parece una pápula, poco que pica, un poquito que arde, se vuelve una vesícula, luego se forma como una costra que se ulcera fácilmente y esa costra se vuelve negra, forma como un carbón y de ahí el nombre del carbón. ¿De acuerdo? Básicamente 1 a 4 semanas después deja una cicatriz permanente. Pero ¿qué características tiene esta lesión? Hay linfadenitis, inflama ganglios regionales, pero además hay un intenso edema de la lesión, o sea, un intenso edema perilesional que no justifica el tamaño. Puede haber una lesión, por ejemplo, en el dedo índice y puede estar hinchada toda la mano, incluso hasta la muñeca, cosa que no se ve muy frecuentemente en otras patologías y a veces pueden confundirlo de repente con un loxocelismo cutáneo. Pero el edema que se ve es muy típico
de las formas cutáneas, porque la forma de presentación puede variar de acuerdo al estadio que ustedes encuentren la lesión. Pero es importante en la historia clínica saber el antecedente del contacto. Miren, esto es lo clásico, ya es una forma ya costrosa, típico arbunco cutáneo, hay bastante edema perilesional. Acá una forma diferente, un espiógeno accesorio infectado con bacterias de la piel, puede confundirse con el antrax del diabético que le he mencionado por otros agentes bacterianos. Y esto es lo que les decía, miren, la lesión acá está en el dedo, pero miren cómo están hinchados todos los dedos. Igual acá, está en la muñeca la lesión y toda la mano está hinchada. Ese edema que se ve, hay factor edema ahí, como antígeno, obviamente. No debe haber factor letal porque esta no es una forma grave, pero esa es la característica. Y a veces cuando es difícil diferenciar, lo puede ser con una radiografía. Este es un niño, es un antrax cutáneo en el brazo, y cuando ustedes hacen la radiografía ven un intenso edema subcutáneo prácticamente en toda la extremidad. Eso debe llamar la atención. Una lesión sospechosa con un edema por encima de lo esperado, siempre piensa en la posibilidad de carbunco o antrax. La forma inhalatoria sí es un problema porque requiere una alta sospecha, y cuando uno ya lo sospecha ya puede ser muy tarde, mortalidad 90% o más, 90% más. Porque llegan las esporas, si son de 2 a 5 micras, logran llegar hasta los alvéolos y estos son fagocitados. Ahí se multiplican, llegan por vía linfática a los ganglios, estos se necrosan, hacen una mediastinitis hemorrágica, incluso pueden causar una neumonía necrotizante. Así como causa daño en la piel, hay necrosis, forma costra, tejido negro, cualquier órgano que tenga contacto con la bacteria va a ser destruido y necrosado. Es una forma necrotizante, eso quede claro. ¿De acuerdo? El periodo de incubación respiratoria puede ser de 10 días o hasta 6 semanas, pero realmente hay retraso por lo siguiente, porque en la primera fase, los primeros 5 días, pareciera una simple gripe. Malestar general, febrícula, tos, mialgia, incluso una tos no productiva. 2 a 4 días incluso desde el episodio, aparentemente una leve mejoría. Peor, no piensa lo peor, piensa que es algo leve. Pero justo aparece inmediatamente después de la fase de toxicidad. El paciente tiene una intensa dificultad respiratoria, hay disnea, sudoración con cianosis, hay en la placa compromiso mediastinal, ahí vamos a ver cómo se ve ahí, compromiso mediastinal en la placa, con compresión de la estrígena de la tráquea, hay síndrome de condensación, hay síndrome de una neumonía necrotizante, puede haber derrame pleural masivo, el paciente requiere intubación y ventilación mecánica de emergencia, y en la placa se ve adenopatía bilateral, sobre todo crecimiento mediastinal, como se ve acá. Miren, ese mediastino está ensanchado, parece un rectángulo. Eso se ve en un paciente con un carbunco pulmonar. Ensanchamiento o una mediastinitis se puede ver en esta forma de presentación. El paciente después ya empieza a expectorar, una expectoración oscura que llama también la peste negra por ese motivo. Ahí está una foto de los alvéolos infectados por la bacteria. Y hay otra forma de presentación que es la gastrointestinal, que tiene una letalidad algo menor que la respiratoria, 50% aproximadamente, también ingresa por vía oral y también tiene una periodo de incubación de 2 a 5 días y también síntomas muy específicos, náuseas, vómitos, anorexia, fiebre, que poco a poco va causando dolor abdominal, hay deposiciones y vómitos que cambian de color, la diarrea puede ser sanguinolenta de 1 a 5 días. Pero puede haber a veces solamente manifestaciones en la cavidad oral, y a veces confunden, pero ahí vemos edema, la lengua, necrosis de las amígdalas, una intensa odinofagia, disfagia, adenopatías, el paciente luce seco, a pesar que el compromiso solamente en cavidad oral, y entonces uno ve también, examina y ve lesiones, estas lesiones negras como carbón en las amígdalas, en la lengua, en el paladar, etc. Pero cuando afecta el sistema o el tubo gastrointestinal, hay necrosis. Miren esta zona de necrosis acá, el paciente termina con obstrucción y perforación intestinal, hace shock séptico y en la necrosis miren la cantidad de tejido destruido, y cuando ya empieza la operación el paciente ya está muy avanzado, ya los antibióticos no van a salvar en la vida del paciente. Tengan muy claro eso. Si uno sospecha y la historia clínica es muy detallada, realmente uno puede hacer diagnóstico con una sospecha clínica alta. Esto es lo que les decía. Esto no es una cuarta forma de presentación, es una diseminación hematógena en las 3 primeras, ¿de acuerdo?
pero la mortalidad es alta. Menos mal que es raro, pero cuando sucede más del 95% de pacientes se mueren. Malestar general, cefalea, parece un signo de una meningitis clásica, pero el coma es de instalación rápida. En 2 a 4 días el paciente fallece. Lamentablemente el diagnóstico se hace post-mortem en esto, necrosis con intensos tejidos de un cerebro que está completamente necrotizado. Si es que sobrevive, los pocos casos que puedan sobrevivir quedarán con secuelas permanentes. Se diagnostica entonces, ya les decía, primero la sospecha clínica es importantísima, la historia clínica, la epidemiología, de dónde proviene, qué actividad hace, es importante. Después vienen recién los exámenes auxiliares. Si hay dudas, se hace cultivos, pinciones, lo que ustedes quieran. Y en último caso le puede hacer una biopsia, pero la biopsia pues realmente ya demora 7 a 10 días y para entonces el paciente ya se murió o está en su casa. Es importante que tengan los dos primeros criterios, sospecha clínica y la epidemiología. Miren ustedes el diagnóstico diferencial. Cuando es cutánea ganglionar puede ser tuberculosis cutánea, turalemia, peste bubónica, úlcera de Buruli, que también son por micobacterias atípicas. En la forma pulmonar pueden ver neumonías atípicas por micoplasma, por legionela, tuberculosis, incluso puede dar formas no infecciosas, como síndrome de vena cava superior, donde uno puede ver también mediastinitis. Tratamiento. A pesar de ser un germen muy antiguo, diagnosticado hace muchos años, es una bacteria que realmente es sensible a casi todos los antibióticos. Todavía sigue siendo elección la penicilina G, la streptomicina, es sensible a tetraciclinas, es sensible a los macrólidos, es sensible a clorfenicol, a las quinolonas, realmente es sensible a todo. Pero hay que saber diagnosticar y empezar tratamiento oportunamente para poder tomar claro y prevenir la alta mortalidad de estos cuadros. ¿Por qué pongo corticoides ahí? Porque si hay una forma meningoencefálicas o compromiso cervical, por intenso edema que hay, un poco se usa corticoides para disminuir la respuesta inflamatoria, pero solamente en esos casos, cuando hay compromiso central o cuando hay compromiso cervical extenso. Solo ahí agregan antibióticos, y les decía, como tiene esporas, todas las personas que tuvieron contacto con el paciente confirmado deben tomar profilaxis. Ahí están las dosis y los tiempos que deben usar. Esto nunca viene en el examen, no se estresen. Lo que sí es saber que todos deben recibir y que deben recibir por lo menos 60 días. Eso sí debe quedar claro, ¿de acuerdo? 60 días de duración. Un paciente que tuvo contacto con un caso que haya sido confirmado. Prevención, les decía que así como el tétanos prevenimos a toda la población, si vacunásemos a todo el ganado del país no habría ningún caso de carbón en el ser humano. Sin embargo, todavía hay población por ahí que se desplaza de un sitio a otro, no llega la cobertura de la vacunación, el SENASA no llega a esa zona y hay ganado que no está vacunado y vemos estos casos. ¿De acuerdo? También existen vacunas para el ser humano, se puede usar ahí, tenemos algunas vacunas que se pueden utilizar, pero básicamente se indica para gente que tenga alto riesgo, veterinarios o gente que trabaja con animales. ¿Alguna pregunta? Justo terminé, me quedé sin voz, pero si tienen alguna pregunta podemos ampliar. Como ven, las 3 patologías que he mencionado, básicamente el diagnóstico es clínico, ¿de acuerdo? Entonces, en el examen, para que no se estresen, no voy a poner mayor tema de estudios serológicos, microbiológicos. Todo va a ser enfocado en descripción clínica del cuadro. Le voy a poner funciones vitales, le voy a poner resultados de líquidos cefalorraquídeos para confundir por ahí. Le pongo resultados de una gasometría de repente. Pero si hay dificultad respiratoria, ya obviamente tiene que haber trastornos en la gasometría. Entonces, las preguntas ya las envié hace 2 días. Les deseo la máxima de la suerte porque algunos sí las van a necesitar. Gracias.